Bienvenidos a Historias de Turquía. El carismático y talentoso actor Kerem Bürsin le concedió una entrevista a Grace Raddy, en la cual compartió detalles sobre su vida, su carrera y relaciones. Me pareció muy interesante, y por eso te recomiendo que la veas, pero si no dispones de mucho tiempo, aquí te traigo un resumen. Sus padres son su modelo a seguir en la vida. Le enseñaron a respetar a las personas y a las culturas, sin importar las diferencias. Durante su infancia, viajó mucho con ellos, lo que no solo le inculcó el respeto, sino también la capacidad de adaptarse rápidamente a nuevos entornos. Sin embargo, esto a su vez le trajo dificultades para establecerse en un país, ciudad o casa. Antes de vivir en Estambul, lo máximo que había permanecido en un lugar era 4 años, por lo que cada cierto tiempo siente la necesidad de cambiar y dejar el sitio donde se encuentra. Este patrón también parece reflejarse en sus relaciones de pareja, ya que ninguna ha durado más de 4 años. El lugar donde definitivamente se sintió como en casa fue Abu Dhabi, que en ese entonces era muy diferente a como se ve en la actualidad. Kerem también habló sobre su vida en Estados Unidos antes de convertirse en un actor famoso. Allí trabajó como chofer. ¿Te imaginas pedir un auto y que este hombre tan guapo sea quien lo conduzca? Bürsin además trabajó en un gimnasio, registrando a la gente que llegaba y limpiando, luego pasó a ser entrenador. En la entrevista Kerem compartió lo que lo llevó a mudarse a Turquía para cumplir sus sueños. El motivo fue la pérdida de su mejor amigo, porque lo hizo cuestionarse muchas cosas y tomar esa decisión que cambiaría su vida. Él debía realizar el servicio militar, entonces pensó que lo mejor que podía hacer en ese momento era ir a un lugar donde no conociera a nadie, donde ni siquiera hablara el idioma correctamente. Tras completar el servicio militar, recibió una oferta para actuar en una película que se filmaría en China, justo cuando estaba pensando en renunciar a la actuación, y decidió aceptarla. Luego regresó a Turquía, una cosa llevó a la otra, y se convirtió en un actor reconocido mundialmente. Curiosamente, menciona que no le gusta verse en pantalla, por lo tanto, casi no ha visto los proyectos en los que participó, aunque confía en el criterio de sus amigos y directores, quienes le dicen si su trabajo está siendo bueno o malo. Kerem ama actuar,
pero en este momento de su vida quiere llevar su carrera en una dirección diferente, enfocándose en escribir y dirigir. Algo que llamó mi atención y por eso decidí añadirlo al resumen es que, a pesar de que muchos piensan lo contrario, Bursin no se considera guapo. Respecto a su vida amorosa, Kerem menciona que puede ser amigo de sus exparejas, ya que para él no tiene sentido eso de volverse enemigos, a menos que alguien haya hecho algo realmente horrible. De lo contrario, si han pasado tiempo juntos, compartiendo momentos románticos y llevándose bien, sería triste que al terminar la relación también se acabe esa conexión, porque la base de todo es la amistad. Bursin se ha enamorado 2 veces. Ha estado en una relación tóxica, y sabe que ese tipo de vínculos pueden ser dañinos para el alma, la mente y el cuerpo, por lo que aconseja al público salir de esa situación. Kerem solo fue engañado cuando era un niño, y él nunca ha engañado a nadie, porque su familia le enseñó a respetar a los demás. Creo que con esa declaración puso fin a los rumores de infidelidad, tanto de su parte hacia sus exnovias, como de ellas hacia él. Me refiero específicamente a Hande y a Serenay. Kerem siempre ha querido ser un padre y esposo joven, pero no ha sucedido, porque, como él menciona en la entrevista, esto no ocurre simplemente con desearlo. Desde aquí, espero que encuentre pronto a su persona especial, para poder formar la familia que tanto anhela. En la conversación, Kerem y Grace también abordaron otros temas sociales muy importantes e interesantes. Por eso te recomiendo que no te quedes solo con este resumen, sino que veas la entrevista completa en su canal. Gracias por estar aquí.